Yo siempre creí que el amor de una madre era inquebrantable. Como las olas que rompen contra las rocas de El Sardinero en Santander. Hasta que su cáncer me dejó en la ruina. Y el testamento de mi padre gritó la verdad que ella había enterrado bajo mentiras. Aquel día, cuando le entregué mi último euro, no sabía que estaba financiando su engaño. Ni que mi orientación sexual, ese secreto que me devoraba, sería el detonante de todo. Me llamo Alberto. Tengo 32 años. Y vivo en un apartamento diminuto en el centro de Santander. Con vistas al Palacio de la Magdalena que me recuerda lo lejos que estoy de cualquier grandeza. Trabajo como profesor de literatura en un instituto público. Corrigiendo ensayos de chavales que sueñan con escapar de esta ciudad costera. Igual que yo soñaba de niño. Pero mi vida no es solo aulas polvorientas y paseos por el Paseo Pereda, hay un hombre que la hace soportable. Ricardo. Mi pareja desde hace 5 años. Es pescador en el puerto. Con manos callosas que huelen a sal y redes. Y una risa que ahuyenta las tormentas en mi cabeza. Nos conocimos en una noche de lluvia torrencial. En un bar cutre de la calle Burgos. Donde él me ofreció su chaqueta porque yo temblaba más de nervios que de frío. Pareces un poeta ahogándote en su propia tinta. Me dijo. Y desde entonces. Hemos construido algo frágil pero nuestro, cenas de bonito fresco que él cocina mal pero con amor. Y noches en las que hablamos de mudarnos a Bilbao. Lejos de las miradas juzgadoras de mi familia. Mi familia. Esa es la herida que nunca cierra. Mi padre. Javier. Era un hombre de pocas palabras. Mecánico en los astilleros de Astillero. Con bigote gris y manos que olían a aceite de motor. Murió hace 6 meses de un infarto silencioso. Mientras arreglaba un coche en el garaje. No hubo drama. Solo un vacío que se instaló en la casa familiar de Cueto. Un barrio obrero al este de Santander donde crecí oyendo el rumor del mar y el claxon de los barcos. Mi madre. Carmen. Es el polo opuesto, charlatana. Devota hasta el fanatismo en la parroquia de San Pedro. Con un rosario siempre entre los dedos y una lengua que corta como el viento del Cantábrico. Siempre la vi como el pilar. La que organizaba las cenas de Navidad con bacalao al pil pil y villancicos a todo volumen. Pero debajo de esa fachada había grietas que yo ignoraba, deudas acumuladas por sus caprichos. Como ese crucero a las Islas Canarias que se pagó con préstamos que mi padre firmaba a regañadientes. Lo que no sabes de mí, lector, es el peso que cargo desde los 16. Soy gay. En Santander. Donde la homofobia se disfraza de chistes en las peñas del fútbol y miradas torcidas en las procesiones. Salir del armario es como tirarte de cabeza al agua helada en enero. Mi padre lo supo antes que nadie. Lo pilló una tarde cuando volví de la biblioteca con un libro de Lorca en la mochila y lágrimas en los ojos, después de besar a un chico en el Parque de la Magdalena. No hubo gritos. Solo un abrazo torpe y un fijo. El mar no juzga las corrientes. Me prometió que me protegería. Que mi madre lo entendería con el tiempo. Pero el tiempo se agotó con su muerte. ¿Y mi madre? Ella nunca lo supo. O eso creía yo. Mantuve el secreto por miedo a perderla. Por esa culpa católica que me inculcaron, ser yo mismo era un pecado que mancharía el nombre familiar. Ricardo lo sabe todo. Por supuesto, él es mi refugio. El que me obliga a mirarme al espejo y decir, eres suficiente. Pero en casa. Con mi madre. Era Alberto el hijo perfecto, soltero. Callado. El que enviaba dinero cada mes para ayudar con las facturas. Todo empezó a torcerse 3 meses después del funeral.
Mi madre me llamó una mañana de niebla espesa. Con esa voz temblorosa que usa para las emergencias. Alberto. Ven rápido. El médico dice que es cáncer. Colgué el teléfono con el corazón en la garganta y corrí a la casa de Cueto, esquivando charcos en la acera mojada. La encontré en la cocina, pálida bajo la luz fluorescente, con un informe médico en la mano que hablaba de un tumor en el páncreas. Estadio 3. No se lo digas a nadie aún, suplicó, aferrándose a mi brazo. Solo a ti. Mi niño. No quiero que la familia se entere y me miren con lástima. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. ¿Cómo no iba a ayudarla? Vendí mi moto. Pedí un adelanto en el instituto. Incluso saqué un préstamo personal que me dejó comiendo ramen durante semanas. Ricardo me miró con esos ojos castaños que ven demasiado. ¿Estás seguro? ¿Amor? Esto huele raro. Pero yo lo ignoré, el deber filial era más fuerte que cualquier duda. Las semanas siguientes fueron un goteo de agotamiento. Iba al hospital con ella cada 2 por 3. Sentándome en salas de espera con olor a desinfectante y revistas manoseadas. Mientras ella gemía en la camilla. Es por ti, Alberto. Por darnos una vejez digna. Me decía. Y yo transfería dinero para los tratamientos experimentales que ningún oncólogo mencionaba. Mi cuenta se vaciaba como la marea baja en la bahía de Santander, primero los 500 euros para medicinas. Luego 2000 para un supuesto viaje a un especialista en Madrid. Ricardo empezó a dormir menos. Discutiendo conmigo en susurros después de las visitas. Tu madre te está chupando la sangre. Alberto. ¿Cuándo vas a poner límites? Yo lo callaba con besos, prometiendo que todo se arreglaría cuando ella mejorara. Pero en el fondo, una voz me susurraba que algo no encajaba, las mejillas sonrosadas en sus días malos. El crucero que mencionó de pasada como un premio si supero esto. La ciudad parecía conspirar contra mí. Santander en otoño es un lienzo de grises y naranjas. Con vientos que azotan el faro de Cabo Mayor y te recuerdan tu propia fragilidad. Caminaba por el mercado de la Esperanza comprando pescado barato para Ricardo, ignorando las miradas de vecinos que murmuraban sobre el pobre Alberto, con su madre enferma. En el instituto, mis alumnos notaban mi distracción. Un chaval, Pablo, me preguntó si estaba bien. Y por un segundo quise contarle todo. Soltar el peso de ser el hijo invisible que financia mentiras. Pero me limité a un sí. Gracias. Y seguí corrigiendo exámenes hasta que las letras se emborronaban. Una noche, después de otra transferencia de 1.500 euros para quimioterapia privada, Ricardo explotó. Estábamos en nuestra cama estrecha, con el rumor del tráfico en la calle Quintana abajo. Basta. Alberto. Tu madre no está enferma, lo veo en cómo camina. En cómo se ríe por teléfono con sus amigas del club de bridge. Te estás robando. Y tú lo permites porque crees que es tu cruz. Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. Me incorporé, el pecho ardiendo. ¿Robando? ¿Eso crees de mí? Es mi madre. Joder. La única familia que me queda después de papá. Él se levantó, desnudo y furioso, paseando por la habitación como un león enjaulado. Familia no es sangre que te sangra. Amor. Es quien te elige cada día. Yo te elijo a ti. Pero tú. Tú te escondes detrás de ese secreto que te carcome.
¿Cuándo le dirás quién eres de verdad? ¿O vas a esperar a que te deje en la calle por un cáncer que no existe? Aquella discusión nos dejó magullados. Al día siguiente. En el puerto. Lo vi descargar redes con una espalda tensa que no era solo por el peso de las capturas. Le mandé un mensaje: lo siento. ¿Te quiero? Él respondió con un corazón. Pero el daño estaba hecho. Empecé a notar las fisuras en mi propia armadura, las noches en vela revisando extractos bancarios. Preguntándome si Ricardo tenía razón. Mi madre, en cambio, florecía. Mira, Alberto. El médico dice que con este nuevo tratamiento. Quizás. Su optimismo me reconfortaba y me aterrorizaba a partes iguales. En una visita al hospital. Mientras esperaba en el pasillo. Oí a dos enfermeras cuchichear sobre una señora que cancela citas porque se le olvidó el bolso. ¿Era ella? Descarté la paranoia, el estrés me jugaba malas pasadas. El dinero se evaporaba. Mi apartamento olía a humedad porque no podía pagar la calefacción. Y Ricardo empezó a traer sobras del barco para que no pasáramos hambre. No es caridad. Gruñía él. Es supervivencia. Yo asentía. Pero la vergüenza me roía, el hijo que debería proveer. Reducido a mendigo en su propia vida. En el instituto. Un colega me prestó 200 euros para el mes, no pregunté por qué. Solo acepté. Santander. Con sus fachadas modernistas y su puerto bullicioso. Se sentía cada vez más como una jaula dorada. Paseaba por el jardín de Pereda. Sentándome en bancos donde parejas heterosexuales se besaban sin miedo. Y me preguntaba si Ricardo y yo alguna vez podríamos ser así, abiertos. Sin el fantasma de mi madre acechando. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una carta del notario. Llegada por correo certificado a la casa de Cueto. Mi madre me llamó histérica: Alberto. Ven ahora. Es sobre el testamento de tu padre. Corrí bajo una lluvia fina que empapaba las calles empedradas de la calle Cádiz. Al llegar, la encontré sentada en la sala. Con el sobre abierto y lágrimas que parecían genuinas. Lee tú. Hijo. No entiendo nada. Tomé el papel con manos temblorosas. Era la lectura oficial del testamento de Javier. Fechado un mes antes de su muerte. Mi padre. En su letra angulosa. Había dividido todo, la casa para mi madre. Pero el grueso de sus ahorros, unos 80.000 euros de una herencia de su tío y bonos de los astilleros, para mí. Para Alberto. Decía. Mi hijo valiente. Que ha luchado en silencio por ser quien es. Úsalo para construir la vida que mereces. ¿Con quién amas? No dejes que el miedo te robe el mar. El mundo se detuvo. Ahí estaba. En negro sobre blanco, mi padre no solo sabía que era gay, sino que lo celebraba. Mencionaba a Ricardo por nombre, el hombre que le ha dado alas, y pedía que lo usáramos para escapar de las cadenas invisibles. Mi madre sollozaba a mi lado. Pero sus ojos. Había algo en ellos. Un destello de pánico que no era solo duelo. ¿Qué significa esto? ¿Mamá? Pregunté. La voz ronca. Ella se secó la cara con el delantal. Tu padre siempre fue un soñador. Pero ahora. Con mi enfermedad. Necesitaremos ese dinero para mis tratamientos. El notario confirmó por teléfono: el dinero era mío. Intransferible.
Y se liberaría en 2 semanas. Esa noche. Solo en mi apartamento. Con Ricardo de turno en el mar. Me derrumbé. Llamé al hospital fingiendo ser un familiar, la recepcionista. Tras un silencio. Admitió, ¿Carmen Ruiz? No hay citas pendientes. Debe de ser un error. La verdad me golpeó como un mazazo en el pecho. Mi madre había fingido todo, los informes falsos comprados a un contacto dudoso. Las visitas inventadas para sangrarme seco. ¿Por qué? Para pagar sus deudas. Ese crucero soñado. Las tardes de bingo en el casino del Sardinero. Y yo. El hijo gay que ella intuía pero nunca confrontó. Había sido el blanco perfecto, culpable. Silencioso. Dispuesto a sacrificarse por redención. Ricardo llegó al amanecer. Oliendo a sal y agotamiento. Y me encontró acurrucado en el suelo con la carta en la mano. Amor. Murmuró. Arrodillándose. Por primera vez. Le conté todo, el secreto con mi padre. El engaño de mi madre. El vacío que me dejaba. Él me abrazó. Su barba raspando mi mejilla. No estás solo. Ahora lo sabes, tu padre te vio. Te quiso de verdad. Pero el dolor no se iba, era una náusea profunda. Una traición que me dejaba hueco. Los días siguientes fueron un limbo de silencio. Evité las llamadas de mi madre. Que pasaban de súplicas a reproches, ¿por qué no contestas? ¿El dinero ya te cambió? Yo caminaba por la península de la Magdalena. Subiendo senderos empinados hasta el faro. Donde el viento aullaba mis preguntas, ¿cómo mirarla a la cara? ¿Decírselo todo? ¿O dejar que el secreto nos mate a los dos? Ricardo me urgió a confrontarla, no por venganza. Sino por ti. Mereces cerrar esta puerta podrida. En el instituto. Impartía clases sobre Bodas de sangre de García Lorca. Y las palabras de la tragedia resonaban en mí, el honor familiar como veneno lento. Un alumno me preguntó qué haría yo en una situación así, mentí con una sonrisa, luchar por la verdad. La confrontación llegó un domingo por la tarde. Bajo un sol pálido que teñía de oro las fachadas de la plaza porticada. Aparqué mi viejo Seat, el único lujo que me quedaba, frente a la casa de Cueto y entré sin llamar. Mi madre estaba en la cocina. Removiendo una olla de cocido montañés. Como si nada. Alberto. Por fin. Siéntate. Come algo. Su voz era miel envenenada. Me quedé de pie. La carta en el bolsillo como un talismán. Mamá. Sé lo del cáncer. Sé que es mentira. El cucharón cayó al fregadero con un clangor metálico. Su rostro se contrajo, negación primero. Luego furia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he sufrido por ti. Saqué el informe falso que había obtenido de una enfermera comprensiva, era un documento burdo. Impreso en una copistería de la calle Santaderina. Ella se hundió en una silla. Las manos temblando. Era por nosotros. Hijo. Las deudas. Tu padre las dejó. Y yo no podía perder la casa. Pensé que con tu ayuda. Pero yo no la dejé terminar. Por primera vez. Las palabras brotaron como un torrente, no. Mamá. No era por nosotros. Era por ti. Y yo. Yo te di todo porque creí que eras mi familia. Pero hay más.
Papá lo sabía todo de mí. Que soy gay. Que amo a Ricardo. Y él me dejó ese dinero para que viva libre. No para que lo tires en mentiras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de arrepentimiento, de rabia. Gay. ¿Eso eres? Por eso tu padre te malcriaba. Un pecado. Alberto. ¿Qué dirá la gente en la parroquia? ¿En Santander entera? Cada palabra era una puñalada. Confirmando mis peores miedos, su amor condicional. Su fe torcida en un Dios que odia lo diferente. Grité entonces. Algo que nunca creí capaz, la gente. ¿Eso te importa más que tu hijo? Me has robado. Mamá. Me has hecho mendigar por tu farsa. Mientras yo me escondía por miedo a ti. Ella se levantó. El rostro enrojecido. Si no fuera por eso. ¿Serías normal? Un hombre de verdad. Con mujer e hijos. Ricardo. Que había entrado sigilosamente por la puerta trasera, yo le había dado una copia de la llave por si acaso. Intervino con voz calmada pero firme, basta. Carmen. Alberto es más hombre que cualquiera que hayas conocido. ¿Y si no lo ves? Es tu pérdida. Ella lo miró como si fuera un intruso. Un demonio del puerto. Fuera de mi casa. Pervertido. Pero Ricardo no se movió, me tomó la mano. Y en ese gesto simple. Sentí el turning point, ya no estaba solo. La escena se desinfló en sollozos mutuos. Mi madre se derrumbó contra la encimera. Murmurando oraciones entrecortadas. Perdóname. Hijo. No sabía cómo salir del agujero. Pero sus disculpas eran huecas. Teñidas de ese si no fueras. Salimos de allí con el corazón hecho trizas. Caminando por las calles de Cueto bajo un cielo que amenazaba tormenta. En el coche, Ricardo condujo hasta la playa de Mataleñas. Donde aparcamos y nos quedamos mirando las olas romper contra las rocas. Se acabó. Amor. Dijo él. Besándome la sien. Ahora. El dinero es nuestro. Podemos empezar de cero. Pero el cero dolía, era el fin de la ilusión familiar. El comienzo de una libertad manchada de sangre. Las semanas posteriores fueron un torbellino de trámites y terapia improvisada. El notario liberó los fondos, 80.000 euros que deposité en una cuenta conjunta con Ricardo. Pagamos mis deudas. Reformamos el apartamento con ventanas nuevas que dejaban entrar la luz del mar. Y planeamos ese viaje a Bilbao que tanto soñábamos. Mi madre. Ella se quedó en Cueto. Sola con sus deudas expuestas. Intentó demandarme por abandono filial. Pero el abogado, un viejo amigo de mi padre, lo desmontó con pruebas irrefutables. La parroquia la miró de reojo, las amigas del bridge se alejaron. Susurrando sobre la viuda que fingió para robar al hijo. No la visité al principio, el dolor era demasiado crudo. Como una herida abierta al salitre. Poco a poco. El rencor se diluyó en una piedad amarga. La llamé un mes después. Desde un teléfono público en el puerto. Con Ricardo esperándome en el muelle. Mamá. ¿Estás bien? Su voz era un hilo frágil, ¿no? Alberto. He perdido todo. Incluyéndote. Hablamos durante una hora. Sin gritos esta vez, de mi padre.
De cómo ella siempre sospechó mi diferencia, pero la enterró bajo rezos. Tenía miedo, admitió. Miedo a no ser la madre perfecta. Le dije que el perdón no borra el daño, pero que la quería lo suficiente para intentarlo. No volví a enviarle dinero, pero le pagué un año de terapia con una psicóloga de la Seguridad Social. Ella empezó a asistir a un grupo de deudores anónimos en la iglesia. ¿Y en sus cartas? Sí. Volvió a las cartas. Como en los viejos tiempos, mencionaban reflexionar sobre el amor verdadero. Ricardo y yo. Mientras tanto, florecimos en la grieta. Alquilamos un piso más grande en el barrio de Puerto Chico, con balcón al mar donde cenamos sardinas asadas y brindamos por Javier. Salimos de la mano por el centro, ignorando las miradas, un fin de semana. Nos unimos a una manifestación del orgullo en Bilbao, gritando consignas que me liberaban el pecho. En el instituto, conté mi historia a un alumno que luchaba con su identidad, el mar no juzga. Le dije, citando a mi padre. ¿Y en las noches? Con Ricardo durmiendo a mi lado. Toco su espalda y pienso, esto es la vida que merezco. Pero el deán persiste. Como el eco de las olas en una concha vacía. Mi madre vive ahora en un piso pequeño, pagado con una pensión modesta. Y nos escribe postales de Santander que firmamos juntos. ¿La perdone del todo? No lo sé. A veces, en sueños, veo su rostro contorsionado por el cáncer falso. Y despierto con el corazón acelerado. Otras. Miro a Ricardo y sé que el testamento de mi padre no fue solo dinero, fue un faro en la niebla. Al final, ¿quién juzga el amor? Dios. ¿La familia? ¿La sociedad? ¿O quizás solo el mar? Que arrastra todo y lo devuelve transformado. ¿Y yo? Alberto. Sigo aquí. Navegando.